Muy buenas tardes, amados hermanos. Qué gusto poder saludarlos de nuevo. Me alegra saber que en la misericordia de Dios todos están bien en casa y confiamos en que ya pronto pase esta situación y volvamos a encontrarnos y volvamos a reunirnos y volvamos a abrazarnos y poder tener una vida ya no tan igual como antes de la pandemia. Me parece que algo va a cambiar, sin embargo, creo que vamos a poder volver a la nueva normalidad y confiamos en Dios que todo sea para beneficio nuestro y que nos ayude para que podamos de esa manera ser mejores con la ayuda de Dios. Antes de aproximarnos a la palabra, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que Él se manifieste con nosotros esta tarde y que podamos de esta manera aprender y poner en práctica la enseñanza que recibamos del capítulo 20 de Salmos, Salmos capítulo 20. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos porque nos concedes la oportunidad muy hermosa, oh Dios, de acercarnos a tu palabra y de aprender de ella. Gracias, Señor, porque siempre tienes algo que enseñarnos. Y gracias porque tenemos la oportunidad de aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria. Confiamos en que estarás con nosotros, que nos ayudarás, que permitirás que el gozo de tu presencia esté en nuestros corazones y que en todo momento podamos adorarte, glorificarte, honrarte, porque de ello eres digno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Por favor, tome su Biblia en el capítulo 20 de Salmos y vamos viendo que este es, al igual que muchos otros en el Salterio, un salmo regio. Es un salmo regio. Se menciona, por ejemplo, en el versículo 6, verso 6 y en el verso 9. En el verso 6 se menciona al ungido, ¿verdad? Si usted le dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Y en la Nueva Versión Internacional, el verso 6 dice, ahora sé que el Señor salvará a su ungido. Y en el versículo 9 habla de rey. Concede, Señor, la victoria al rey. Y en la Reina Valera 60 dice, salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Bueno, esta particularidad de mencionar al ungido y al rey nos hace ver que es un salmo regio. Ahora, el versículo 9 es posiblemente la particularidad de este Salmo capítulo 20 y plantea la pregunta en su origen y la situación. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Concede, Señor, la victoria al rey. Respóndenos cuando te llamemos. En este salmo, varias características apuntan a una ceremonia litúrgica en el templo. Por ejemplo, por mencionar algo, se menciona el santuario y Sión. En el versículo 2 se menciona el santuario, dice, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y en el versículo 3 habla de los sacrificios. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. En la nueva versión internacional, el versículo 3,
Dice que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos. Así que este salmo, por estas cualidades, por estas características, tienen un carácter público, pero también tiene un carácter privado, porque es el rey el que tiene la necesidad de orar para pedir ayuda. La conclusión tradicional es que el versículo en el capítulo 20 de Salmos fue compuesto originalmente cuando un rey se preparaba para ir a la batalla, para ir a la guerra. Y entonces el rey venía al templo y oraba para pedir ayuda. Y el pueblo le deseaba el bien en nombre de Dios, le profesaba su fe con la ayuda de Dios para el rey y para la nación. Y entonces el rey se preparaba para ir a la batalla. Al igual que en el Salmo 18, este otro salmo que también es un salmo regio que tiene que ver con el rey en la batalla, el Salmo 20 tiene que ver más con Dios que con el rey. Lo mismo es verdad en estos dos salmos, en el Salmo 18, en el Salmo 20, mientras que el rey no carece de importancia, el actor principal de estos dos salmos es Dios. Por eso las generaciones posexílicas, las subsecuentes del pueblo de Dios, preservaron y transmitieron este salmo como un recuerdo de la monarquía que ya había terminado. Y además era un testimonio de la continua capacidad de Dios de salvar a su pueblo. Era considerado este salmo como una promesa que se atribuía al rey y era aplicada al pueblo en su totalidad. Hay tres palabras claves que nos hacen ver el rol, el papel de Dios en este Salmo 20. Las palabras son responder, en hebreo es aná, aná. Aparece 3 veces en los versículos 1, 6 y 9. Dios debe responder si ha de haber ayuda, si ha de haber victoria para el rey. Dios debe responder. Aquí la palabra victoria es yashá, yashá en hebreo. Y esta aparece 4 ocasiones, en los versículos 5, en el versículo 6, en el versículo 9, aparece la palabra yashá, que es victoria. El Salmo 20 ilustra la afirmación de la frase final. La frase final es quizá la más importante de todo el Salmo, que en el versículo 3, la parte final es: de Yahvé viene la liberación. De Yahvé viene la liberación. Diríamos nosotros ya castellanizados, de Jehová, de Dios viene la liberación. La triple aparición de la palabra nombre en los versículos 1, en el versículo 5, en el versículo 7, recalca la primacía de Dios. Es decir, el nombre de Dios no solamente es sinónimo de la presencia y el poder de Dios, pero también indica la identidad y el carácter de Dios. Y es al carácter de Dios al que el pueblo apela, y es el carácter de Dios el que asegura el futuro del rey y del pueblo. Los primeros 5 versículos, voy a leerlos en la Nueva Versión Internacional. Los primeros 5 versículos dicen lo siguiente: que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda del santuario,
que desde Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Bueno, los deseos expresados en estos versículos son deseos de protección y de bienestar del rey. Pero insistimos en que el énfasis no está en el rey, él hace la petición, pero el énfasis está en Dios. Por ejemplo, se menciona el Dios de Jacob. El Dios de Jacob en el versículo 1, en su segunda parte. Esto nos recuerda las palabras de Jacob en Génesis 35:3. Y seguramente aquí la protección de Dios está asociada con el nombre de Dios. Los versos 1 y 2 son un recuerdo de Salmos 18:6, donde la ayuda para el rey viene de la presencia, de la morada de Dios en tiempos de desgracia. Y como se indicó anteriormente, los versículos 3 al 5 parecen indicar una situación o un momento litúrgico. Los sacrificios regularmente acompañaban a las oraciones. Las oraciones para pedir ayuda, y era ayuda que el rey precisamente necesitaba, las oraciones se acompañaban de sacrificios, se acompañaban de ofrendas. El versículo 5, en la primera parte, indica que el bienestar y el futuro del pueblo están ligados a los del rey. Dice el versículo 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Vamos a los versículos 6 al 8. En la Reina Valera dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. La misma realidad es evidente en estos versículos. La ayuda de Dios para el ungido acompaña la liberación del pueblo. Dios salva a su ungido, pero al salvar a su ungido, salva también a su pueblo. En contraste de aquellos que confían en instrumentos de guerra, el pueblo de Dios confía en el Señor, confía en Jehová. Fíjense que la Nueva Versión Internacional traduce la palabra confiar, que en hebreo es sacar o sacar, que literalmente significa hacer recordar. Y de esta manera las personas que hacen que el nombre de Dios sea recordado, vivirán. Vea el versículo 28. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. La memoria de Dios hace que el pueblo se conduzca a la esperanza. Es decir, la memoria conduce a la esperanza. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Versículo 9. Es una oración de parte del rey como una oración de parte del pueblo. La Reina Valera 60 dice, salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos.
Y la Nueva Versión Internacional dice: concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Esto es apropiado a la luz de los versículos 6 al 8 y hace que el Salmo se vuelva muy adecuado para las generaciones del pueblo de Dios que vinieron después de la desaparición de la monarquía, es decir, cuando ya no tenían rey. Dios se vuelve el rey de Israel y por eso dice: concede, Señor, la victoria al Rey, respóndenos cuando te llamemos. Concluyamos este precioso salmo, que seguramente usted se va a quedar con el versículo 24. A mí me encanta este versículo porque es interesante. Dice: que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Y en la Reina Valera 60 dice: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Bueno, ya hemos insistido, a la luz de nuestra lectura del Salmo 20, que el actor principal es Dios. El rey pide protección, pide ayuda, pide apoyo porque va a ir a la guerra. Pero allí el actor principal es Dios. Y como Él es Dios, el pueblo de cualquier nación, aunque depende de sus líderes y de sus gobernantes, al pedir protección y ayuda para sus gobernantes, está pidiendo también que la bendición llegue a todo el pueblo. Y la dependencia se vuelve la dependencia del pueblo en el Dios verdadero. Nos amonesta este Salmo 20 a no permitir que la confianza nuestra esté en el poderío militar de cualquier nación. De hecho, diríamos nosotros que el Salmo 20 es antimilitar. Más bien nos exhorta a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es una invitación a vivir bajo el gobierno y bajo el reino de Dios. Algo así como el Padre Nuestro dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. En la tradición cristiana, a menudo se lee el Salmo 20 de manera cristológica. ¿A qué me refiero? Bueno, en el versículo 6, algunos pueden ver una predicción acerca de la venida de Jesús. Podemos ver a Jesús como el ungido, como el Mesías prometido. Pero también nosotros tenemos que decir claramente que la actitud de Jesús al someterse a la voluntad del Padre nos hace ver a un ungido de Dios, a un Mesías prometido que está dispuesto a poner su confianza en su Padre Celestial y a hacer que sus seguidores, su pueblo, la comunidad de fe que está alrededor de él, podamos testificar de que nosotros confiamos en el nombre de Yahvé, nuestro Dios. Versículo 7 es maravilloso. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Lea de nuevo. Son solo 9 versículos y esta semana usted tiene suficiente tiempo. Lea de nuevo este salmo en la versión que usted quiera, y va a notar que verdaderamente hay promesas maravillosas para nosotros. Jehová te oiga en el día del conflicto, te defienda, el nombre del Dios de Jacob te defienda.
te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo irá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga el día que lo invoquemos. Pidamos al Señor que durante esta semana su gracia, su bondad, su misericordia sean con nosotros y que aún cumpla su palabra concediéndonos los deseos de nuestro corazón, las peticiones que nosotros le hacemos a Él. Y nosotros, como una respuesta a ese amor maravilloso y esa esperanza gloriosa que tenemos en Él, nosotros unimos a nuestra oración también nuestras ofrendas, nuestro sacrificio, nuestro holocausto, que debe llegar a Él como un olor fragante. Les invito a orar, dándole gracias a Dios por las enseñanzas de su palabra en este Salmo capítulo 20, pero también a poner en las manos de Dios los diezmos, las ofrendas, las primicias que hemos hecho llegar a la casa del Señor, al alfolí. Oremos. Padre, muchas gracias por ayudarnos y muchas gracias, Señor, por concedernos tu cuidado amoroso, tu protección maravillosa y tu ayuda en todo. Nuestra fe y nuestra esperanza están puestas siempre en ti, oh Señor, Jehová de los ejércitos. Y gracias por ayudarnos en todo momento, especialmente cuando más te necesitamos. Consagramos a ti, Señor, estos diezmos, estas ofrendas, estas primicias que tu pueblo, Dios, ha traído para el engrandecimiento de tu reino a través de nuestra congregación. Pido tu bendición para estas ofrendas y pido tu bendición para cada uno de los fieles diezmeros, de los fieles mayordomos, de los recursos materiales que les concedes, y que cumplas tu promesa y derrames sobre tu pueblo bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que nuestro Padre Celestial esté con ustedes esta semana, que la gracia del Señor sea en sus vidas, que puedan encontrar siempre nuevas maneras como poder disfrutar de su tiempo juntos en familia y aprovechar los estudios de la palabra, vuelva a escuchar junto con toda la familia, vuelva a escuchar los cultos de la mañana. Seguramente que Dios tendrá bendición para ustedes en esta semana. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.